abastecimiento del agua potable. En definitiva, la privatización del canal Isabel II solo produciría beneficios económicos a algunos particulares, a costa de generar graves daños medioambientales y sociales al conjunto de la población madrileña. Por todo ello, hablo de la plataforma contra la privatización del canal Isabel II, va a llevar a cabo en los próximos meses acciones de protesta contra este despropósito y anima a otras organizaciones sociales y al conjunto de los madrileños en general a que se unan a las mismas, hasta conseguir que el gobierno regional abandone definitivamente sus pretensiones de privatizar el canal de Isabel II. Destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. Los 5 mandamientos principales son impulsar la competitividad, impulsar el empleo, aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reforzar la estabilidad financiera y controlar el déficit. La mayor parte de medidas recomendadas a España por la Comisión Europea el pasado día 7 de julio no dejan lugar a dudas sobre lo que nos espera. Primer bloque, impulsar la competitividad. Vincular los salarios a la productividad y no al IPC como hasta ahora, y moderar los sueldos. Se recomienda una mayor apertura de los sectores protegidos, queriendo decir más apertura al libre comercio de los sectores públicos, sanidad, pensiones, prestaciones. Mejorar los sistemas educativos, no los definen, pero recordemos que hablamos de competitividad. Fomentar la inversión en investigación y desarrollo, I+D. Mejorar el entorno empresarial orientado a pymes, es decir, fiscalidad, impuestos y burocracia. Segundo bloque, impulsar el empleo. Se evalúa el empleo con las tasas de desempleo de larga duración, desempleo juvenil y las tasas de actividad. Que quiere decir porcentaje entre la población activa y la población en edad activa de 16 a 65 años. Reformas del mercado laboral para mejorar la flexiseguridad, que es una palabra que utilizan mucho. Es decir, reducir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La movilidad geográfica, la disposición a cambiar de empleo, más empleos temporales, entre comillas, de calidad, que no sé dónde de calidad es temporal, pero bueno. Rebajar impuestos a las empresas para incentivar la contratación de trabajadores y trabajadoras y la llamada formación permanente. Recordamos que ya hablaban de empleos temporales de calidad en el punto anterior. Por tanto, mejorar la contratación, reducir el trabajo no declarado, economía sumergida. ¿Qué pasa con el fraude fiscal de las grandes fortunas estimado en 80.000 millones de euros? Siguiente bloque, aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reducir los déficits presupuestarios por debajo del 3% con las siguientes recomendaciones. Recomienda reformar. Ellos dicen racionalizar, pero en realidad es privatizar y reducir el sistema de pensiones y elevar la edad de jubilación, cosa que ya está hecho. Recomienda reformar el sistema sanitario, con esto ya vendrá el copago. Recomienda reformar las prestaciones sociales y nos hacemos una pregunta: ¿y qué hay de controlar los privilegios políticos, ya que hablamos de sostenibilidad de las finanzas públicas? Reforzar la estabilidad financiera, reforzando y prestando una especial atención a la coordinación de las políticas fiscales y a la lucha contra el fraude. Es decir, ya que nunca el Estado, sea quien sea que gobierne, nunca ha ido detrás de los bancos y los ricos, ya que estos pagan las campañas electorales. Recordamos que estábamos hablando de fraude. Reforzar la reestructuración de las cajas de ahorro, es decir, avanzar en su definitiva privatización. O sea, es decir, privatizar lo que queda de la banca pública. Controlar el déficit, y aquí estamos en la reforma de la Constitución. Incluir en la Constitución un techo al déficit público. Diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Es decir, la actual reforma de la Constitución. Tiene. Las respectivas legislaciones nacionales deberán imponer límites tanto a la deuda pública como al déficit del Estado. En principio, el pacto da libertad a los gobiernos para decidir las medidas que adoptarán para alcanzar esas metas. Esta decisión se adoptó con objeto de salvar las reticencias de algunos socios a las imposiciones alemanas. Según el documento, los Estados miembros seguirán los objetivos de acuerdo con las políticas que escojan. La elección de políticas específicas necesarias permanece como responsabilidad de cada país. Por lo tanto,
el gobierno tiene libertad de no hacer estas normas que viene impuesta la Alemania. ¿Por qué se llama Pacto del Euro? En teoría porque afecta a la eurozona. En la práctica se llama Pacto del Euro o Pacto por el Euro, porque se necesitaba un nombre distinto a la denominación original de Pacto por la Competitividad para evitar un término demasiado asociado a las exigencias de Berlín. ¿Qué postura tiene el gobierno español? El presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado favorable a la adopción del pacto, que considera necesario para eliminar las rigideces de las economías domésticas europeas, es decir, de cada país, y ganar competitividad, según afirmó en una carta que envió al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. A juicio de Zapatero, esto significa alinear salarios y productividad, aspecto en el que es esencial el apoyo de sindicatos y empresarios. ¿Se ha empezado ya a adoptar estas medidas en España? Sí, y antes incluso de la aprobación del pacto. Recortes del gasto público, retraso de la de jubilación y reforma del sistema de pensiones, reforma laboral, anuncian que se ligarán los salarios a la productividad laboral, subida del euro, etc. El grupo de Pacto del Euro, lo que tenemos hecho, este es el resumen. Después de cada punto habrá, que hay un montón de hojas, más extenso para quien quiera profundizar en explicaciones de cada cosa más profundas. Porque cada punto tiene su tela. Y luego en la caseta vamos a tener... ¿Se me escucha así bien o no? Sí. Luego vamos a tener en la caseta, en el punto del agua mismo, un resumen, esto de aquí, 2 hojas, para quien quiera saber más, de lo que es el tocho gordo de la plataforma contra la privatización, que es esto de aquí. Esto para que lo quiera, pues lo tenemos por ahí, tendremos la parte resumida y el tocho, por quien lo quiera, y antes de todo, pues eso, lo que os he leído, Enrique, que sería esto más o menos con este formato así, pues eso. Esto todo viene de la, que es una serie de 2 frases y los mismos puntos a destacar. Y luego esto es en el agua. Luego, en el tema de los manejos, las fotografías que se pusieron ahí en la campaña delante, de los manejos y por el mismo tema el plan, o sea, un mapa del plan de desarrollo, Plan general. Sí, de recalificación. Y luego, pues también queremos poner, que estoy hablando aquí con consensuarlo, un flyer como este, donde explica un poco, bueno, es muy sencillito, no implica demasiada polémica porque es eso, explicar cada movimiento en el corrido y bueno, una opinión sobre ello. O sea, un poco sencillo, no entramos, por ejemplo, hay otro, que es este díptico, con los idiomas, ya solo por las imágenes puede ser más fuerte, me parece, bueno, pues eso. Un material visual más potente y tal, y no creo que no es necesario. Este además creo que algo habla de lo económico, luego bueno, pues, si se suba se puede, si no, pues nada. Y todo esto sería el stand, comillas, de Comisión de Medio Ambiente. ¿Estás de acuerdo? Pacto del Euro, que lo leyó Joan. Desahucio, que fue Luis. Te van a traer panfletos de los que tienen ellos. Ana Isabel II, no sé cómo se llama. Creo que está la compañera. Ah, vale. Si quieres hablar. Un poco que las marchas indignadas que se van a acercar al Parlamento con el primer foro social indignado. Un poco los objetivos, que a ver si me acuerdo cuál era, lo de la soberanía del pueblo, no, la soberanía no, ay, es que no me acuerdo cuál era. Bueno, eran 3 objetivos que estaban ahí resumidos. Y luego sí que explicamos un poquito de las 2 marchas. Bueno, que era una hoja, es que ayer tampoco me lo mandaron un poquito tarde, entonces no lo pude luego subir al take. Pero vamos, que es una cuartilla y lo último que era. Ahí es que ahora mismo... A ver, la reforma de la Constitución que se aprobó el viernes, día 2 en el Congreso, la propuesta del PP, PSOE, textualmente dará prioridad absoluta para el pago de los intereses y la deuda frente a otras actividades presupuestarias. Es una vuelta de tuerca a la cadena infame de leyes contra los trabajadores y trabajadoras que se están aprobando. Significa que por encima de todo, aunque no haya dinero para pagar el paro, la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público, se pagará a los usureros
insaciables que tienen al Estado en sus manos. Se hace en pleno mes de agosto, sin debate público, con unas cortes organizantes y sobre todo sin convocar un referéndum porque saben que tienen la inmensa mayoría del pueblo en contra. Queda así en evidencia una constitución que impuso a un rey heredero de la dictadura, con hostilidades, que consagra férreamente la propiedad privada frente a las necesidades sociales, como la de la vivienda, que permite que paguen menos impuestos los que más tienen, y que es papel mojado a la hora de garantizar derechos sociales y democráticos. La paz social pactada por las comisiones y UGT ante la situación dramática de millones de personas desempleadas, es que lo tengo muy mal, los cientos de miles que pierden su vivienda, espérate, voy a sacar aquí, la extensión de la precariedad, la degradación y la privatización de empresas, servicios públicos, transporte, sanidad, enseñanza, etc., es lo que nos deja impotentes ante tanto atropello. El pueblo de Madrid debe mostrar su indignación y su voluntad de resistir ante tamaño avasallamiento por parte de unos políticos que se comportan como perros de presa al servicio de los grandes poderes económicos. La única salida posible es que la clase obrera y los sectores populares recobren la voz y la fuerza organizada. Es lo único que puede detener la barbarie que nos preparan. La preparación de una huelga general contra todos estos desmanes es ya una necesidad apremiante. Y luego ya las organizaciones abajo firmantes lo firma Asamblea de Vallecas por la huelga general, Ateneo Popular de Solidaridad entre Pueblos, Coordinadora Antifascista de Madrid, CJC, Iniciativa Comunista, bueno, y demás. Voy al hospital de Getafe el día 5, al día siguiente, y me den cita a la prueba para febrero del año que viene, de 8 meses. Pero antes de ayer recibí una llamada telefónica diciéndome que en unos días por mensaje me darán el día de visita, que se retrasará hasta mayo, o sea, 10 meses. Y se ha aprobado la semana pasada lo de los 6 meses. Otra cuestión es el tema de los recortes en enseñanza. Me he dado cuenta de que no ha habido capacidad para responder a la Esperancita, cuando hace 2 días ha dicho, con el tema de elevar